No. Ya me avisa, hermana, para continuar. Podemos continuar. Inshallah. Entonces, decía, hablando del milagro, o sea, que tiene el Corán en sus leyes, es decir, en las órdenes y en lo que prohíbe el Corán, es decir, lo que prohíbe Dios, ya que el Corán es su palabra. El zakat, el ayuno de Ramadán y las sabidurías que encierra, también la devoción que se logra a través del ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer y beber, sino es mucho más que este significado. Al Hajj, lo que enseña el Hajj también es como si fuera el día del juicio final, y también enseña que todos somos una sola umma, una sola nación, una sola comunidad, a pesar de que somos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes, digamos, orígenes o colores, etcétera, pero y también ahí no se distingue entre un rey y digamos, y un ciudadano, un presidente, un pobre, un rico, todos somos iguales, ¿no? Entonces, digamos, esa igualdad, ¿no? Se hace aquí antes de allá, ¿no? Antes de presentarnos el día del juicio final ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Que todos seremos iguales y que cada uno, pues, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, que todos somos iguales excepto por la piedad, excepto por la devoción. Esos son los mejores, ¿no? También el Corán ordena, por ejemplo, tener el buen comportamiento. Y todo lo que ordena el Corán, o sea, tiene en el fondo, tiene el bien, tiene un bien. Y por el otro lado, todo lo que prohíbe el Corán tiene el mal, tiene un mal. Por ejemplo, el Corán prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. El Corán prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Miren lo que hacen ahora, miren lo que hace el consumo de las bebidas alcohólicas en todos sus países. ¿Cuántos accidentes hay? ¿Cuánta violencia hay? ¿Cuánta violación hay? ¿Cuántos divorcios ha causado, ¿no? El consumo de esas bebidas. También, cuántas enfermedades, cuántos hijos abandonados, cuánta gente está en la cárcel, ¿no? Solo debido al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque pierdes la conciencia, ¿no? Te pierde la conciencia, que es lo mejor que tiene el ser humano, ¿no? Eh, También, por ejemplo, el Corán prohíbe el interés monetario. El interés monetario prohíbe el adulterio, la fornicación, ¿no? Para evitar hijos sin querer, evitar también hijos abandonados, ¿no? O sea, la mujer se queda, pues, cuando el hombre la deja, eh, y porque no tiene algún documento, no tiene o sea, que la obliga a cumplir con sus obligaciones,
¿no? Con sus deberes. Entonces, eso tiene como resultado hijos sin querer, madre que se ve obligada a salir tanto embarazada como con su hijo o hija a trabajar, ¿no? Duro. También el Corán prohíbe los juegos de azar porque pues causan ludopatía, etcétera, la homosexualidad y todo, bueno, todo lo que prohíbe el Corán tiene un mal. Y miren cuántas enfermedades hay o causa, por ejemplo, o cuántos problemas causa todo eso, ¿no? Tanto el interés monetario como el consumo de bebidas alcohólicas, el adulterio, la fornicación, también los juegos de azar, etcétera, ¿no? Etcétera. Luego hablamos del milagro o de los milagros científicos del Corán. El Corán habla de varios asuntos, o sea, que ningún ser humano en aquel momento, en la época del profeta Muhammad, tampoco hace 100 años, ¿no? Podría saber, podría saber, porque no había los medios aún, no había los medios de tecnología para descubrir lo que lo que el Corán descubre. Por ejemplo, el desarrollo del embrión humano, ¿no? Cómo se desarrolla el, 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 humano, ¿no? Digamos, en el embrión. También cómo, o sea, el Corán habla, habla del origen del universo, habla de los dos mares y la diferencia que hay en ellos, el Atlántico y el Mediterráneo. Habla, por ejemplo, de los cielos, perdón, de los planetas, o sea, de la creación. Habla muchísimo de la creación, como para reflexionar y para meditar, y como que tiene fin y para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala y creer en Allah subhanahu wa ta'ala, creer en el Creador, ¿no? Entonces, todo esto y todo lo que el Corán habla sobre los eh, asuntos científicos, pues no podía saber el profeta Muhammad esto porque no tenía los medios, tampoco hace 100 años, ¿no? O hace 80, ya que hace pocos años que a través los medios de tecnología, pues los seres humanos van descubriendo cosas que ya el Corán los mencionó hace años. También el Corán te da leerlo o escucharlo, leerlo y practicarlo, te da la guía. Te da la guía, te da la tranquilidad, te da pacificación, ¿no? Te da una vida ordenada. Escucharlo también te da pacificación, te da tranquilidad, ¿no? Aunque la persona que escucha no es musulmana, ¿no? Pero eh, sobre todo si entra o si entiende lo que dice el Corán y vive con lo que dice el Corán, con lo que escucha, eh, etc. Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo Corán retó a los incrédulos de que si pueden eh, tener o traer un libro como este, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, di si se unieran o si los seres humanos y los genios se unieran para, eh, digamos, para tener o para hacer un libro como este, ¿no? No podrían hacerlo. No podrían hacerlo a pesar de todos, a pesar del uso de todos los poderes que tienen, a pesar de todas las posibilidades que tienen o que podrían tener, o el poder o de los poderes que tiene, ¿no? Entonces, cuando no pudieron, Allah subhanahu wa ta'ala los retó, ¿no? Y si pueden, o sea, que traigan, eh, digamos, 10 capítulos como estos, como los del Corán.
¿no? Pero no pudieron. Y luego los retó y les dijo que si traigan solamente un capítulo, una sura, ¿no? Y no pudieron. Y luego los retó y les dijo que solo traigan una aya nomás, como el Corán, ¿no? Si en verdad lo que dice, que el Corán es mentira, que el Corán es una brujería, etcétera, entonces, pero no pudieron. También falta despejar una duda. Tal vez uno dice que el profeta Muhammad, o podría eso, era que el Corán podría ser, o hubiera podido ser palabra de él. Es que no puede ser. No puede ser el Corán palabra del profeta Muhammad. Sí, él recibió el Corán, pero no puede ser. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Primero, como les decía al comienzo, que el profeta Muhammad hasta los 40 años no sabía nada del Corán y también es una persona conocida, ¿no? Dentro de la Meca y pues no, o sea, él mismo conocía su nivel de idioma árabe, ¿no? Entonces, el nivel del Corán es un nivel más superior, es un nivel superior que el del profeta Muhammad y que de todos, ¿no? Entonces, esto uno. Dos, el Corán mismo, o sea, menciona los insultos que le decían los incrédulos al profeta Muhammad sallam. Mago, mentiroso, es decir, o sea, uno normalmente no puede mencionar normalmente o escribir los insultos de la gente a él, ¿no? En su libro. El Corán amenaza al profeta Muhammad sallam si introduce alguna palabra o se dice algo que Dios no dice, ¿no? Amenaza, el Corán lo amenaza al profeta Muhammad sallam, ¿no? También el profeta Muhammad sallam fue con su pueblo, con su comunidad, con sus seguidores, fueron torturados, fueron desplazados, ¿no? De la Meca a Medina por obligación. Sus bienes fueron utilizados, ¿ya? Y también, tanto él como sus compañeros eh, combatieron y todo, durante toda esa época de 23 años, y siempre el profeta Muhammad decía que el Corán es palabra de Dios. A pesar de todo, el profeta Muhammad siempre decía lo mismo, el Corán es palabra de Dios, el Corán es palabra de Dios, ¿no? Hasta el último día de su vida decía que el Corán es palabra de Dios. Y también los demás, sus seguidores, también tienen mente, tienen razón, y saben que el Corán es palabra de Dios, y después también de la muerte del profeta Muhammad, ellos también sabían y creían que el Corán es palabra de Dios, y hasta el día de hoy, que los musulmanes creen que el Corán es palabra de Dios. Entonces, y si fuera el Corán una mentira o palabra del profeta Muhammad, pues no llegaría a tener
Salam alaikum, hermanos y hermanas, disculpen, se me fue el internet. Bueno, alhamdulillah, llegué a terminar. Ahora pasamos. Mi hermano, por favor, un minuto, en lo que cierro los micrófonos y vuelvo a abrir el suyo. Disculpe la interrupción, ya podemos continuar. No, no se preocupe, hermano. Decía que, alhamdulillah, llegué a terminar. Y ahora, si tienen alguna observación o un comentario, pues ustedes tienen la palabra. ¿Alguna pregunta al respecto? Salam alaikum, José. Mohamed, Alaikum salam, hermano. no sé si se me escucha. Sí, le escucho. No sé si es una pregunta tangente o apartarme del tema, pero algo puntual. Siempre o escuché, no sé si me deja entender, acerca del pecado original. Supuestamente, como empezó su clase, para tener argumentos correctos y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, la ibada, como a uno se le da la gana, sino como establece la Sunna y el Sagrado Corán. El Sagrado Corán y la Sunna, y entonces, la pregunta es, para no caer como los judíos y los cristianos, como también mencionó en el Fatiha, no en el extravío ni en algo así mencionó. Digo, acerca del pecado original. Sí, Nacemos con pecado original. sí, ¿qué tiene el pecado original? O sea, Supuestamente si el Islam o si en el Corán o los musulmanes sí creemos en el pecado original. sí. No. Sí, y eso también es uno, es uno de es uno de los argumentos de la veracidad del Islam, de que el Islam es una religión verdadera. Porque, o sea, yo mismo, usted, él, ella, todos, o sea, ¿qué tengo que ver yo con aquel que no, cometió tal pecado? Yo no estuve, no estuve en aquel momento y igual estoy cargando el pecado o la responsabilidad. Entonces es ilógico, ¿no? Por ejemplo, si Jaime rompe esa puerta, entonces y yo estuve con él o no estuve con él, ¿no? O hasta si estoy con él, no soy responsable. Él la rompió, ¿no? No yo. Entonces, en el Islam no existe el pecado original. Cada uno, cada uno rendirá cuentas, cada uno responderá a las preguntas que se le harán, cada uno será preguntado solo por sus acciones, nada más. Y, y uno más agregar, la idea, los profetas, por tener claro, escuché también de un sheikh Malik Benaise, decía que había tres tipos de personas, los hijos de Adán, unos que cometen pecado y se arrepienten, nosotros, pues. Otros son, cuando habló de los profetas dijo que no, los profetas no pueden cometer pecado. Entonces, es constatar como usted que
Si los profetas no cometen pecado, entonces lo que dice la traducción o los libros de la... O sea, esa es la pregunta, si los profetas cometen pecado. No, los profetas no, los profetas, como son, eh, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala los protegió de cometer pecados, ¿no? Son, son infalibles, son infalibles. Los profetas no. Los profetas no son pecadores. O sea, son infalibles. Y una más, también preguntarla, siempre como que no me queda claro el NAF y el Ruj. Ahí parece que el NAF siempre es como el faraón, que siempre, mm, no sé cómo relacionar, incluso hay una sura al Falak o al Nas, dice que el Waswas, o sea, el Nafs nos, o sea, el Nafs Ruj incluso, las palabras Ruj, Nafs, y cómo se puede entender, pues, ¿no? Sí, o sea, Supuestamente, a ver, bueno, estamos saliendo del tema, pero mejor nos quedamos en el tema y esas preguntas, o sea, las podemos responder aparte. Pero bueno, como ya está hecho, el Corán, que es la palabra de Allah, cuando pues habla de Ruh, que es el alma, eh, o sea, hasta en español, ¿no? El alma, es decir, cuando, por ejemplo, cuando es como sola, ¿no? Como sola. Pero nafs, que es, por ejemplo, el ego, ¿no? Eh, este, y que es la misma ruh, ¿no? Pero es con el cuerpo, ya está dentro del cuerpo humano y entonces el nafs es la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena educarla, nos ordena enseñarla, nos ordena siempre ponerla en el camino recto, ¿no? Y no dejarnos llevar por los deseos del nafs, ¿no? De nuestro ego, ¿no? Los hermanos y hermanas, ¿alguna pregunta más? ¿Los demás? muchas gracias, Sheikh Mohamed, De muchas nada, hermano, gracias. de nada. También los hermanos y hermanas de Cuba. Si no, entonces procedemos a terminar esa charla de hoy, eh, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente el conocimiento y que bendiga esa reunión y que nos recompense por todo, que siempre nos utilice eh, en el bien. Amén. Allahumma amén. A todos nosotros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Entonces, hasta la siguiente charla que va a ser de aquí 15 días, inshallah. De aquí 15 días, ¿no? El próximo sábado, ¿no? El que sigue. Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.